Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Vamos ahí, hermanos? Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella aprendemos de ti, Señor. Aprendemos de tu carácter. Pero también a través de tu palabra, Señor, conocemos tu voluntad soberana. Señor, bendícenos en esta mañana, por favor, a través de la comprensión de tu verdad, para la edificación y la transformación de nuestra manera de pensar y de vivir, Padre. Háblanos al corazón y ayúdame a mí para proclamar tu palabra de una manera correcta. Señor, gracias te damos y oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, hermano. Sin duda, hermanos, podemos afirmar que nos encontramos en tiempos difíciles, en tiempos de descomposición espiritual, estamos en tiempos de descomposición social y moral, donde el hombre, hermanos, ha llegado a magnitudes tremendamente, pudiéramos calificarlas de peligrosas. Vemos hoy en nuestra sociedad y en el mundo cómo se ha multiplicado la maldad. Hoy vemos, hermanos, cómo se ha multiplicado la idolatría. Hoy vemos, hermanos, cómo los matrimonios se están separando, se están desmoronando. Hoy vemos cada vez más codicia, más desesperanza. Hoy hay más injusticia, hoy hay aflicción, hoy hay enfermedad, hay ansiedad, hay violencia. Y sabe, no es de sorprender que la gente consciente de estas cosas, de estas realidades, se haga preguntas. Preguntas como, ¿por qué tanta opresión en el mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué pareciera que los injustos prosperan? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? ¿Por qué Dios no pone fin a tanto problema? Son preguntas que la gente se hace. Cada día amanecemos con noticias distintas, hermanos. Nuevas bacterias que se descubren y que están afectando a la sociedad, al mundo entero. Ataques entre países, atentados, amenazas entre ejércitos. Cada día en nuestro país escuchamos hablar de más muertes, de más masacres, de hombres que deberían pagar una larga condena en la cárcel
saliendo como si no hubiera justicia. Cada día vemos cómo la corrupción avanza a pasos agigantados. No hay duda que vivimos en un mundo de dolor, de violencia y de injusticia. Y la gente se pregunta, ¿en dónde está Dios mientras ocurren asesinatos, despojos, injusticias y muertes? ¿Sabe? Hoy no solo las personas han dudado del actuar de Dios, del mover de Dios, sino también han dudado incluso de la propia existencia de Dios. La gente se pregunta, ¿cuándo terminará la maldad, la injusticia? ¿Cuándo acabarán los abusos, la corrupción? ¿Cuándo terminará todo esto? ¿Cuándo actuará Dios? ¿Sabe, hermano? Estas preguntas no son nuevas. Siglos antes de Cristo, alrededor de 605 años antes de Cristo, antes de que Él viniera, un profeta, un antiguo profeta, al ver la violencia, al ver la corrupción, al ver el pecado y la injusticia a su alrededor, le preguntó a Dios, entre otras cosas, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Y precisamente ese es el título de nuestra enseñanza el día de hoy. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Este libro, hermanos, si usted ya lo leyó, Habacuc, es un libro que deja muchas enseñanzas importantes para la vida de todo creyente. Nos da muchas lecciones importantes. Hoy, hermanos, vamos a tomar algunas de ellas. Lecciones que nos ayudan a enfrentar este mundo de injusticia, corrupción, violencia y pecado. Hoy veremos 4 afirmaciones que nos recuerdan que Dios está en control de todo. ¿Amén, hermanos? Dios está en control de todo. La primera afirmación es que podemos acudir a Él, que Dios responde conforme a su voluntad soberana, que el creyente siempre debe confiar en Dios y que, por supuesto, hermanos, podemos esperar en Él. Habacuc 1:1 dice la palabra, la profecía que ¿qué, hermanos? Que vio, ¿quién? El profeta Habacuc. La profecía que vio. Profecía aquí, hermanos, es un mensaje divino, pero lleva una particularidad importante. Literalmente aquí profecía en el Antiguo Testamento, en esta porción de la Escritura, significa una carga. ¿Por qué una carga? ¿Por qué profecía aquí significa carga? Hermano, porque generalmente un mensaje en este contexto casi siempre se refiere a un mensaje que anunciaba juicio de Dios en contra del pecado del pueblo. Por eso, profecía también implica una carga. Traía un juicio, un mensaje que daba Dios al profeta y que proclamaba a su pueblo a causa del pecado en el que se encontraba. Este mensaje de Dios se convirtió en una visión, como lo leímos, la profecía que vio, en una visión para el profeta Habacuc. ¿Quién era un profeta? Un profeta era un hombre inspirado por Dios que llevaba precisamente un mensaje de parte de Dios. Y llevaba ese mensaje de parte de Dios a el pueblo. Habacuc es uno de los profetas llamados menores. No se le cataloga ahí por la importancia de sus libros, no es en cuanto a eso, se cataloga menor por la extensión del texto, solo son 3 capítulos, pero muy importantes, hermanos. Fue un profeta
en cierto sentido contemporáneo a Ezequiel, a Jeremías y un tanto cercano a los tiempos de Daniel. No hay más datos acerca de su vida. En cuanto a su nombre, Habacuc significa o tiene una raíz que apunta hacia el término abrazo, de tal manera que probablemente significa Habacuc uno que abraza. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que escribe el profeta Habacuc? Recordemos que en ese tiempo Israel se dividió en dos reinos. Un reino al norte llamado Israel, quien se encontraba cautivo por los asirios, y el reino del sur, que era Judá, ¿sí?, que estaba por ser llevado cautivo por medio de quién, hermano, ¿recuerdan? Por los babilonios. Entonces, el profeta estaba recibiendo el mensaje de Dios en medio de una sociedad de aquel tiempo turbulenta, con tremenda injusticia, una fuerte corrupción social para ese tiempo, de tal manera que podemos establecer, hermanos, un paralelismo entre la circunstancia social de aquel tiempo, la descomposición social que se vivía, ¿sí?, de desesperanza, corrupción, violencia e incertidumbre, un paralelismo con lo que hoy estamos viviendo. Surge una pregunta: ¿qué hace el creyente en medio de tanta aflicción? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace un servidor? Al ver tanta maldad, al ver tanta corrupción, al ver tanta injusticia, incluso padecerlo. Aquí entra nuestra primera afirmación que nos recuerda que Dios está en control de todo, hermano. Y es que podemos acudir ¿a quién? A Él, hermano. Como lo hizo Habacuc. Habacuc, en medio de esa sociedad de aquel tiempo, hermano, había cosas tremendas que estaba realizando el pueblo de Dios. Escuche, aún el pueblo de Dios se estaba corrompiendo en pecado sexual. ¿Qué hacía el profeta? En este caso, acudió a Dios. Este libro, hermanos, son solo 3 capítulos. Y es, a diferencia de los demás profetas, que Dios enviaba un mensaje a su profeta para que lo proclamara al pueblo. Aquí, hermanos, en Habacuc es un diálogo establecido entre el profeta y Dios. Es un diálogo, es una plática que ellos tuvieron. Estableció una plática Habacuc, el profeta, con Dios, con su Padre, con el Señor. Y hace una serie de cuestionamientos Habacuc a Dios en el capítulo 1, a grandes rasgos. En el capítulo 2, el Señor, Dios mismo, le da respuesta del por qué están las cosas así, qué va a hacer Dios. Y a lo largo de la carta el profeta va entendiendo acerca de que Dios es soberano y tiene el control de todo. Y sabe, y termina en el capítulo 3 con una doxología. ¿Qué es una doxología, hermano? Es un himno de alabanza prácticamente, reconociendo la majestuosidad y la soberanía de Dios. Pero así va esto, en 3 capítulos, en este libro, hermanos. Vemos entonces cómo Habacuc no fue la excepción en cuestionarse acerca de por qué Dios no intervenía en tantos problemas de su época. Habacuc capítulo 1 verso 2. Vean lo que pregunta el cuestionamiento del profeta, hermano. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Habacuc, hermano, no estaba dudando de la existencia de Dios, pero sí cuestiona su actuar, que aparentemente no hacía nada a pesar de todos los problemas que estaban aconteciendo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado esto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo la violencia? ¿Hasta cuándo la injusticia? ¿Se lo ha preguntado? Seguramente sí.
El profeta también lo hizo. De hecho, hermanos, las palabras de Habacuc están en forma de lamento. Él se está lamentando la circunstancia que estaba viviendo en su momento, viendo violencia, viendo tanto pecado y desenfreno. Él estaba expresando de alguna manera su angustia por la injusticia y la aflicción que se vivía. Y él le dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Dios, todo esto? Hermanos, no estamos exentos a la aflicción hoy en día. No estamos exentos a la injusticia. No estamos exentos a la maldad. No estamos exentos a ser afectados en cualquier área, en nuestra área física, en nuestros bienes, en nuestra familia. No estamos exentos. El salmista, hermano, David, también padeció esta angustia, hermanos. Acompáñenme al Salmo 13, por favor. Salmo 13, verso 1. Salmo 13, 1, hermano. Estamos hablando, hermano, cómo el profeta expresó: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Jehová? Como un lamento de angustia. Vean lo que nos dice el Salmo 13:1, hermano. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Vemos un lamento, hermano, por supuesto. Dice el verso 3: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis, ¿qué? Mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegran si yo resbalara. Vean qué cambio, hermano. Viene de un clamor, pide que abra sus ojos, y en el verso 5 dice: mas yo en tu misericordia, ¿qué, hermano? He confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me han hecho bien. Gloria a Dios, hermano. Es evidente cómo el salmista clama, empieza preguntando: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo podré? ¿Hasta cuándo serán enaltecidos mis enemigos? Y pide respuesta: oh Jehová mío. Empieza a recordar que Él es su Hijo, que Él es su Dios, hermano. Que tenemos un Dios en medio de la aflicción. Que tenemos un Dios que nos escucha. Que tenemos un Dios que no está estático a lo que acontece. Él está al tanto de todo, hermanos. El salmista pasa de ese clamor a recordar quién es su Dios y a declarar: en tu misericordia he confiado. A recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que en este caso había hecho por el salmista. Y dice: y mi corazón se alegra. Pasó de un lamento, de una angustia de hasta cuándo, a decir: mi Dios, Dios mío, tu misericordia he confiado, y mi corazón se alegra en tu salvación. Vemos cómo el salmista expresa su agonía al ver la aparente demora de Dios, como si Dios no estuviera respondiéndole, como si estuviera tardando en actuar para ayudarle, como si Dios tardara en responder a su clamor. Por eso le decía a él: ¿hasta cuándo, Señor? En la actualidad, muchos cristianos enfrentan el mismo problema. Se preguntan: ¿por qué Dios guarda silencio cuando oramos?
¿Hasta cuándo la maldad? ¿Hasta cuándo la injusticia, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, la enfermedad? ¿Hasta cuándo mi esposo se entregará a ti, Señor? ¿Hasta cuándo mis hijos se entregarán su vida a ti? ¿Hasta cuándo mi familia, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Este breve salmo, el Salmo 3, hermano, pareciera como la voz de muchos creyentes. Creyentes que llegan a sufrir, que llegan a estar oprimidos en su angustia, pero creyentes que no han perdido la esperanza en el Señor. Amén. Creyentes que no han perdido la esperanza en el Dios de su salvación. Creyentes que recuerdan que de Dios han recibido y hemos recibido su auxilio, que hemos recibido la fortaleza que Dios nos ha dado cuando lo hemos necesitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hemos sido receptores de su amor, de su fortaleza, hermano, en el tiempo difícil, indudablemente. Entonces, vemos cómo el profeta Habacuc acude a Dios en la aflicción, hermano. Es lo que tenemos nosotros que hacer, hermano, como una afirmación en la palabra de Dios que nos recuerda que Dios está en control de todo. ¿Qué hizo Habacuc? Acudió a Dios. ¿A quién más iremos, hermanos? Miren, las cosas, hermano, no son nada de cómo se van a poner. Nada, hermano, hoy. Hoy deberíamos estar más conscientes que nunca. ¿Cuántos recuerdan la pandemia? ¿Cómo olvidarlo, hermano? Muerte, desesperanza, aislamiento, soledad, ansiedad. ¿Cuánta gente en esa época clamó a Dios? Aún sin ser creyentes. ¿Cuántos creyentes cristianos clamaban, hermanos, a Dios para ya no estar encerrados, hermano, y que se pudieran congregar? ¿No es cierto? Hoy la gente se ha olvidado de ello. Hoy la gente se ha olvidado de ello. Vuelven a su vida cotidiana a olvidar a Dios. Tiempos difíciles en aquel momento para el profeta y para el pueblo, que era un pueblo rebelde, hermano. El profeta acudió en su clamor, en su angustia, acudió a Dios, hermano. ¿A quién más podemos ir, hermano? Ya Pedro ya lo dijo: Señor, ¿a quién iremos? Cuando el Señor Jesucristo dijo, la gente se quiere ir y muchos le abandonaron, ya no le seguían, dice la Escritura ahí en Juan capítulo 6. Y le dijo Jesús: ¿ustedes también se quieren ir? Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién más podemos acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y dice ahí en ese mismo capítulo de Juan 6, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo separarnos de Cristo, hermanos? ¿Cómo olvidarnos de quién es Él? ¿Cómo separarnos como creyentes un solo día de la dependencia de Dios? Imposible. Tristemente, por las circunstancias que vivimos hoy, muchas personas reniegan de Dios, hermano. Otras más se alejan de Él, le dan la espalda. Hoy es un tiempo en el que los falsos seguidores de Cristo, hermano, mire, salen a relucir.
Pero también son tiempos en los que los verdaderos seguidores de Cristo, hermanos, se afirman y con vidas de convicción son un testimonio de su confianza y su fe en el Señor. Son tiempos duros, hermanos. Ahora, ¿por qué tanta angustia del profeta? Ya mencionamos algo, veamos el contexto. Habacuc 1, versos 3 y 4. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Verso 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida, ¿qué, hermanos? La justicia, es decir, no se aplica la justicia. No hay justicia. Quiero leer estos dos versículos, hermano, en otra versión. Escuche, por favor. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente pelea entre sí. La ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. ¿Acaso estará describiendo nuestros días, hermano? Indudablemente. Para el profeta surge gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque aparentemente, y digo aparentemente, Dios no estaba haciendo nada ante tanta aflicción y pecado de su pueblo. Pecado grave, hermanos. Habían caído en pecado sexual. El pueblo de Dios, hermano, escuche, el pueblo de Dios. Y también en adorar a ídolos falsos, a Baal y a otro tipo de dioses, hermano, falsos, por supuesto. Estaban cayendo en algo grave, que es la idolatría. Ante el clamor y el ruego del profeta, Dios prácticamente habló, rompió su silencio cuando él lo deseó, el soberano, y le responde a Habacuc mostrándole que Dios no es indiferente a lo que está aconteciendo en la historia, hermanos. No fue indiferente ante lo que vivía Habacuc, y hermano, nuestro Dios, el mismo Dios de la Escritura, que es eterno, tampoco es indiferente con todo lo que acontece hoy. Él está en control, hermano. Aunque usted no diga amén, Él está en control de todo. Y es aquí en donde entramos, hermanos, en nuestra segunda afirmación, que nos recuerda que Dios es soberano, que está en control. Número 2, que Dios responde conforme a ¿qué, hermano? A su voluntad soberana. Habacuc cuestionó a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué permites que yo vea todo esto y esté inmerso en medio de tanta aflicción y pecado e injusticia? Número 2, aquí vemos la segunda afirmación, que Dios responde. Dios respondió al profeta Habacuc conforme a su voluntad soberana. Habacuc 1:5, hermanos. Habacuc 1:5. Vea este versículo, escuche por favor. Mirad entre qué y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, ¿qué, hermano? No la creeréis. Dios te está diciendo, le responde a Habacuc, que dice, mira Habacuc, sorpréndanse. Voy a hacer algo que si aún alguien te lo contara, lo que va a pasar, no lo vas a creer. Dice el verso 6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, es decir, a los babilonios,
que era una nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas, ¿qué, hermanos? Ajenas. Verso 7. Formidable es y terrible. De ella misma procede, ¿qué? Su justicia y su dignidad, es decir, su poder. Ella misma va a aplicar la justicia. Verso 8. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran. ¿A qué, hermanos? A devorar. Imagine lo que el Señor le está permitiendo mediante esta profecía, porque es la profecía, lo que Dios le permitió ver a Habacuc en las palabras que le dio. Y dice el verso 9: toda ella, esa nación de los babilonios, vendrán a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como ¿qué? Como arena. Es esto, hermano. Es como si fuese a barrer los cautivos a su paso, como si fueran arena o granitos de arena que va a ir recogiendo. De esa manera tremenda es lo que iba a utilizar a los babilonios Dios en respuesta a lo que Habacuc preguntaba. Esto es algo, hermanos, verdaderamente tremendo. Es como si le dijera: ¿sabes, Habacuc? ¿Hasta cuándo? Mira, no estoy ignorando nada. Es más, conozco la situación que estás viviendo y la conozco mejor que tú. Yo soy Dios. Yo soy Dios, Habacuc, y conozco perfectamente lo que está aconteciendo. Conozco el pecado tan tremendo de mi pueblo Judá y voy a actuar. Voy a actuar. Dios en su soberanía, en respuesta a Habacuc, no solo no frenaría la violencia y el pecado de su pueblo Judá, sino que obraría en justicia, ya que en su momento, hermanos, Dios iba a enviar a una nación más pecaminosa que el propio pueblo de Judá, ¿sí? Nación cruel, a los caldeos, para llevar a Judá a la cautividad, hermano, para esclavizarlos. ¿Qué respuesta tan tremenda le dio Dios al profeta Habacuc? Hubiéramos esperado que respondiera y calmara ahí los problemas y la aflicción y el pecado y la injusticia. No solo no lo atendió Dios de esa manera, sino que iba a usar a un pueblo aún más pecador para cumplir sus planes soberanos. En este caso, traer juicio a su propio pueblo. Por eso les digo: mirad entre las naciones, en el verso 5, y ved, asombraos. Y les dijo: haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, ¿qué, hermano? No lo vas a poder creer. Es como si les dijera: miren, asómbrense, porque voy a hacer algo en esos días que ustedes no podrán creer, aunque alguien hubiese o viniera a contárselos. Le hago una pregunta, iglesia, hermanos. ¿Usted cree que Dios está ignorando el pecado y la maldad que hay aquí en el puerto? Habrá personas aquí, hermano, que se pregunten: ¿hasta cuándo terminará esto, Dios? Habrá personas que digan: ¿por qué eres indiferente, Señor, a tanta maldad? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios está tratando con el puerto? ¿Con Acapulco?
Está en la escritura, en la palabra, hermano. Lo que Dios decidió hacer. Lo que Dios decidió hacer en su momento. Dios es el mismo hoy y siempre. Amén. Él no tiene sombra de variación, hermano. ¿Usted cree, repito, que Dios esté tratando con Acapulco, hermano? Mire, meditaba yo en la soberanía de Dios. Acapulco en corto tiempo, hermano, le sobrevino un terremoto. Vino un ciclón de máxima magnitud, hermano. Vinieron tormentas que han llegado a inundaciones nunca vistas aquí. ¿Quién iba a imaginar eso si se lo hubieran contado a usted 3 años atrás? ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Lo hubiera creído? Haré cosas en su tiempo que si se las contara no las van a creer. ¿Usted hubiera creído esto, hermano? El Señor permitió que todo eso sucediera, y si aún alguien nos lo hubiera contado, por supuesto, hermano, que no lo hubiésemos creído. Si alguien décadas atrás hubiera escrito a detalle, hermano, todo lo que iba a acontecer en el mundo, en las sociedades, en los países, los colapsos sociales, económicos, políticos, de salud, de violencia, de muerte, aún de la situación decadente en el área espiritual, hermano, ¿qué hubiera usted dicho? Imposible, no creo que eso hubiera pasado. Estoy hablando, si alguien décadas atrás lo hubiera contado, no hubiera creído eso. Habacuc tenía un problema. Él clamó a Dios. Él cuestionó a Dios. Él quería una respuesta, deseaba, necesitaba, clamaba a Dios por una respuesta. ¿Hasta cuándo? Habacuc tenía un problema porque se preguntaba por qué Dios no actuaba ante la injusticia y la aflicción. Ahora tenía otro problema con la respuesta que Dios le había dado. Como ya mencionamos, Dios no solo no iba a impedir tanta maldad y sufrimiento, ni frenaría el pecado de Judá, sino que usaría a otro pueblo, un pueblo más impío, más pecador que Judá, para traer juicio a Judá. Algo importante, hermanos, aclarar aquí. No es que Dios hiciera malos a los babilonios, o que Dios haya puesto la maldad para traer juicio a Judá. No, la maldad, ¿qué cree? Ya estaba en ellos. Dios, soberano, que está en control de todo, solo los retenía, impedía, frenaba o refrenaba la magnitud de la maldad que ellos podían manifestar en su momento. Y un día decidió, ¿qué cree? Quitar ese freno. Dios siguió refrenando al hombre, al ser humano, de su maldad, hermano. No está toda la maldad en su plenitud aún. Porque en la misericordia de Dios sigue poniendo algunos frenos, hermano. En esta historia, en un momento dado, por decirlo de alguna manera, quitó ese freno a los babilonios, lo soltó y actuaron, despojando, matando, abusando. Esa fue la respuesta que dio Habacuc, que dio Dios a Habacuc. ¿Cómo reaccionó Habacuc, hermano? ¿Cómo reaccionó ante lo que Dios le estaba mostrando haría? Él reaccionó de una manera, hermano, expresando su confianza en Dios. Amén. Expresando su confianza
en Dios. Es aquí en donde entramos en nuestra tercera afirmación que nos recuerda que Dios está en control de todo. ¿Cuál es esta tercera afirmación, hermano? Que el creyente siempre debe confiar en Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de la opresión, a pesar de la injusticia, el pecado y la aflicción que hay en este mundo, hermano, debemos confiar en que Dios tiene el control de todo. Habacuc 1:12, vamos ahí por favor, hermanos. ¿Está conmigo, hermano? Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste. ¿Para qué, hermano? Para castigar. Habacuc no está hablando que no habría muerte, hermano, cuando Babilonia invadiera Judá. No está negando ello. Más bien Habacuc declara que tiene plena seguridad de que la nación de Dios no desaparecerá por completo ante el juicio de Dios. Es decir, en otras palabras, Habacuc estaba cierto de que Dios tendría cuidado de su pueblo. Dios sigue teniendo cuidado de los suyos y lo seguirá teniendo hasta que Él venga, hermano. Vemos aquí algo importante. En la declaración, en este versículo o el cuestionamiento que inició en el versículo 12 de Habacuc 1. Aunque el profeta no podría comprender todo, hermanos, no podía entender por completo la forma de actuar soberana de Dios, aunque no lo entendía, él expresó su fe y confianza en Dios. Hermano, a veces no entendemos o frecuentemente no entendemos el obrar de Dios, ¿no es cierto? A veces no comprendemos por qué Dios permite tantas cosas, hermano. Eso ya le compete a Él, hermano, pero lo que no debemos de olvidar es poner siempre nuestra confianza en Dios. Y el profeta dijo, ¿no eres tú Dios desde cuándo, hermano? Dice ahí. Desde el principio, es decir, el profeta sabía que Dios es un Dios eterno. Y le dijo, oh Jehová, Dios mío, santo mío. El profeta sabía que Dios es un Dios santo, hermano. Y dijo, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. El actuar de Dios sabía el profeta que Dios es soberano. Amén, hermanos. Nunca olvidó el profeta, a pesar de no entender el actuar de Dios, hermano, por completo, no olvidó que Dios es eterno, santo y soberano. Por tanto, sabía que Dios no destruiría a Judá en su totalidad. Es decir, Habacuc entendió que Dios, en su soberanía, actuaría enviando a los caldeos para corregir y no para aniquilar. Esta actitud debe, hermano, caracterizar la vida de todos nosotros. La actitud que tuvo aquí Habacuc es ejemplar para la vida de todo creyente, hermano. ¿Cuál fue esa actitud? Su confianza y fe en Dios. A pesar de las circunstancias adversas en las que podamos estar, debemos confiar y poner nuestra fe en el Señor. Siempre. Debemos entender, hermano, que Dios obra en su tiempo, no en el nuestro. Debemos entender y aceptar que Dios obra a su manera y no a nuestra manera, hermanos. Porque nos vamos a frustrar. Dios es soberano. Díganle a su hermano y a la par para que despierte. Dios es soberano. Dios es soberano. Hoy en día pareciera, hermanos, que el mal y la injusticia están ganando, ¿no es cierto? Pareciera eso. Pareciera que así está todo. Tanto que las personas se preguntan, ¿por qué
pareciera que los malvados se salen con la suya. Porque parece que los injustos no recibirán castigo. La palabra de Dios dice: Dios guardará misericordia a millares. Amén, hermanos. Perdonará la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Amén. Dios es bueno, misericordioso. Perdona la iniquidad, sí, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo, al final de todo, va a tener por inocente a ninguna persona que haya sido culpable y pecador, malvada. Esto es, hermano, a pesar de ser paciente, su justicia soberana, hermano, castigará en su momento a los malvados. Hoy mucha gente, hermano, piensa haberse salido con la suya. Al final, hermano, no será así, porque van a tener lo que merecen de parte de Dios. No duden en ello. Así va a acontecer. Así va a acontecer, hermanos. Quiero preguntarle una vez más, hermanos, ¿acaso no hemos preguntado, hermano, hasta cuándo? ¿Acaso no hemos sido de alguna manera víctimas de alguna injusticia, hermano? ¿De alguna difamación? ¿De alguna corrupción que ha afectado nuestra vida? Seguramente que sí, por supuesto que sí. El profeta Habacuc clamó a Dios y preguntó por qué estaba todo eso, qué iba a hacer Dios. Y el Señor le contestó que en su obrar soberano atendería su llamado y atendería el pecado de una forma que Habacuc no esperaba. Ahora, a pesar de que el profeta había comprendido en parte, y recalco, en parte el obrar de Dios, el profeta de alguna manera sigue desconcertado, hermano. Sigue sorprendido por el actuar de Dios. Por ello se sigue cuestionando. Vayamos allá a Habacuc 1:13. Habacuc 1:13 dice, bueno, espero que llegue ahí, por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, muy limpio, ¿qué? Eres de ojos. Está hablando de Dios. ¿Para qué, hermano? Para ver el mal. Ni puedes ver el ¿qué? El agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Sigue cuestionando. El profeta no ha entendido del todo, hermano. Está desconcertado, como lo mencioné, y sigue cuestionando el obrar de Dios. En otras palabras, ¿por qué Dios usa una nación más malvada que Judá para corregirla? Dios pudo haber corregido a la nación, a su nación, a la nación de Judá de otra manera, por supuesto. Pero Él, de manera soberana, decidió corregirla con un pueblo que era peor. Es como si el profeta preguntara, ¿levantarás a un pueblo cruel y violento para tratar con tu pueblo? ¿Así lo vas a hacer, Dios? Pues así lo decidió. Tal parece que el profeta Habacuc clamaba, no entiendo, Señor, lo que pasa. Si tu santidad no tolera que veas la maldad, como lo leímos en el verso 13, y el agravio, ¿por qué no actúas, Señor? ¿Por qué no lo vas a impedir? Es decir, ¿por qué lo vas a permitir que sea a través del agravio de esta nación? A pesar de todo esto, a pesar de su cuestionamiento, hermano, Habacuc confía en Dios.
Y esa confianza se ve en un punto muy importante, en que Habacuc decide esperar en Dios, aquel actúe, y es una espera vigilante, atenta a lo que Dios hace, hermano. Él espera de manera vigilante la respuesta de Dios. Y es aquí donde viene nuestra cuarta afirmación, que nos recuerda que Dios está en control de todo. ¿Cuál es la afirmación, hermano? La tiene aquí, que podemos esperar en Él. Muchas veces oramos y preguntamos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué esto? Y el Señor guarda silencio cuando Él lo decide. Debemos de aprender a esperar en Él. Podemos y debemos hacerlo. Así lo hizo el profeta Habacuc. Habacuc capítulo 2, verso 1. Vean lo que dice el profeta, hermano. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a qué? A mi queja, ¿verdad? Vean cómo enfrentó Habacuc esa incertidumbre que él tenía. La pregunta es para nosotros: ¿cómo afrontamos nuestros problemas más difíciles, hermano? ¿Cómo afronta usted las situaciones más que parecen que no tienen solución o una salida? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Sabe esperar en el Señor confiadamente? Habacuc decidió hacerlo así. Él dice: en mi guarda estaré de pie, y sobre la fortaleza estaré firme. Vemos cómo el profeta se preparaba como una atalaya. ¿Recuerda lo que era una atalaya, hermano? Era un hombre que estaba en una torre alta, en las orillas de las ciudades, ¿sí? ¿Qué hacía? Se mantenía vigilante, se mantenía alerta, se mantenía atento. ¿Para qué? Para ver si venían los enemigos, hermano. Nada de que me duermo tantito. Se dormía, hermano, y estaba en peligro todo el reino. Que se duerma 10 minutos. En 10 minutos ya avanzó el enemigo. Mire, ya no les da tiempo de tener una buena defensa. Era algo muy importante, hermano, lo que realizaba una atalaya. Y es en ese sentido en el que apunta la actitud del profeta a estar vigilante, en la espera, como un centinela en una torre, esperando la respuesta de lo que Dios haría, hermano, que ya le había dado en la visión. ¿Qué iba a hacer, hermano? Iba a traer juicio a Judá por medio de Babilonia, un pueblo impío. En esa actitud vigilante esperaría la respuesta de Dios y meditaría en ella, hermano. ¿Sabe, hermano? Cuando tenemos esta actitud de esperar confiado en el Señor, cosas importantes suceden en nuestra vida, en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Cuando aprendemos a esperar la voluntad soberana de Dios, atentos y en oración, como mencionaban, hermano, mire, ahí Dios nos da claridad para entender las cosas, una nueva perspectiva de cómo está la situación que tenemos que enfrentar. Sí tuvo preguntas, hermano, el profeta, y grandes problemas. Pero no le dio la espalda a Dios, sino que buscó a Dios en una espera confiada, hermano. Ciertamente, hermano, no sabemos en ocasiones todas las respuestas que podemos hacer a Dios. No sabemos todas las razones que Dios tenga para tener que enfrentar a veces cosas tan complejas en nuestra vida.
Pero sí debemos de esperar confiadamente en Él, hermano. Porque los que esperan en el Señor, hermano, Él promete que le dará nuevas fuerzas para poder volar como las águilas. Eso sí lo sabemos. No tenemos a veces todas las respuestas. ¿Por qué murió tal persona? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué el hombre es malo? No que Dios mande la maldad, hermano. La maldad está ya innata en el corazón del impío. Ahora, hermanos, ¿qué respuesta le dio Dios a este segundo cuestionamiento? Porque volvió a preguntar el profeta Habacuc. ¿Recuerda la primera pregunta, hermano? ¿Hasta cuándo Dios acabará con la maldad y la justicia? La respuesta, pues mandó a los babilonios para llevarse los cautivos, hermano, como juicio. Ahora en un segundo cuestionamiento Habacuc a Dios, ya lo hizo en el verso 1:13. ¿Por qué eres indiferente ante los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos malvados destruyen a los que son más justos? Estoy parafraseando, pregunta. ¿Por qué Dios? Pregunta Habacuc. Dios también le respondió, hermano, que en su momento Él traería juicio sobre los babilonios. Habacuc 2:2, por favor. El profeta preguntaba, cuestionaba, hermano, y Dios daba respuesta en su momento. Habacuc 2:2. Vea lo que le dijo al profeta. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala. ¿En dónde, hermanos? En tablas, para que corra el que leyere de ella. Aunque la visión tardará aún por un ¿qué? Un tiempo. Mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, ¿qué le dice? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y vean lo que dice aquí en el verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué hace? Se enorgullece, pero aquí hay algo bien importante. Dios hace una distinción maravillosa. Mas aquel que es justo, por su fe, ¿qué? Vivirá. Dios iba a enviar juicio como respuesta, tanto a su pueblo Judá, como en su momento iba a mandar juicio a los caldeos, que era una zona ahí de Babilonia. Pero se entiende que eran los babilonios a los que en su momento iba a juzgar, pero le dice: mira, voy a hacer esto, pero aquellos, yo sé, dice que aquellos que tienen un alma que no es recta, ellos se enorgullecen. Pero por otra parte te voy a decir, Habacuc, aquel que es justo, aquel que camina en mi temor, aquel que camina en mis designios, por esa fe que va a mostrar en mí, por esa fe va a vivir. Una cosa es cierta, hermanos. La revelación que está recibiendo el profeta Habacuc no es mentira, no mentirá, Dios no mentirá, Dios no miente. Y no tardará esa decisión de Dios de juicio. Se cumplirá, hermano, tarde o temprano. Porque al final, esos captores sanguinarios de Babilonia, hermano, sufrirían el juicio de parte de Dios en el tiempo designado por Dios. Y aquellos que hayan puesto su confianza en mí, dijo el Señor, ellos vivirán. Y vean lo que haría Dios a los caldeos, hermano, a los babilonios. Habacuc 2:6. Vean lo que iba a hacer. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él? Sarcasmos contra él. Es decir, iba a haber burlas, hermano, en contra de los babilonios. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Es como si dijera: ay del que se hace rico con lo ajeno. ¿Les suena familiar esto en estos días? ¿Les suena familiar con lo que acontece hoy en día, hermanos?
¿saben? No va a quedar impune ante Dios. Aquellos que se hacen ricos con lo ajeno. Dice el verso 7. ¿No se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojado por ellos? Es decir, tus oprimidos, mira, se van a levantar Babilonia y te van a quitar todo lo que les quitas. Dice el verso 8, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Dice el verso 9, otra vez, son los ayes aquí en Habacuc. Ay del que codicia injusta ganancia. ¿Para qué, hermanos? Para su casa, para poner en alto, ¿qué? Su nido, para escaparse del poder del mal. En otra versión este verso 9 se lo leo de esta manera. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera del peligro? Hermanos, cualquier semejanza con nuestros días, pues no es coincidencia, así es la vida hoy también. Pero que también tendrán su merecido. Verso 15, hermanos, ahí adelante, Habacuc 2:15. Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le, ¿qué, hermano? Le embriagas para mirar su desnudez. Dice el verso 19, vamos adelante, Habacuc 2:19. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, ¿qué le dice? Levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. ¿De qué habla este verso 19, hermano? De idolatría. Está diciendo, hay de aquel que le dice al palo, es decir, a una figura de madera, despiértate, o a la figura muda de piedra, levántate. Esto es idolatría. Hay de aquel que caiga en idolatría. 600 años antes de que el Señor Jesucristo viviera esta tierra, había advertencia de parte de Dios, hermano, acerca de la gravedad de la idolatría. Oye, ¿en qué estamos viviendo, hermanos? Bueno, pues ya están sonando los cohetes, ¿no? En todas partes, para adorar y rendir honor a su imagen, que no tiene espíritu, como lo estamos leyendo, dentro de ella. Hay de aquellos, dice el Señor. Al final, hermanos, nadie se burlará de Dios. Al final, nadie se burlará de Dios. Ay de ti, Babilonia, estaba diciendo. Para Habacuc el mensaje quedó claro, y también debe quedar el mensaje claro para nosotros, amados hermanos. Parafraseando, es como si Dios le dijera: deja de quejarte, deja de dudar. Dios no es indiferente al pecado. Dios no es indiferente, no es insensible al sufrimiento. El Señor, hermanos, no ignora la situación que tal vez estás viviendo hoy, o que has vivido en el pasado, o la que nos va a tocar vivir de aflicción. Él tiene el control de todo. En su tiempo perfecto, Dios cumplirá sus propósitos en nuestra vida. Amén, hermanos. Dios nos ha declarado las dudas que tenía el profeta. Aclarado, quiero decir, ya se las respondió, las aclaró. No solo Dios hizo eso, sino que con su respuesta, hermano, no esperaba por Habacuc, claro que lo sacudió. Y lo sacudió fuertemente en su ser, en su mente, en su corazón, en su entendimiento. Y lo expresa precisamente Habacuc en el capítulo 3,
mediante una doxología, una adoración, exaltación a Dios. Habacuc capítulo 3, verso 2, hermanos. Y dice el profeta: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué hizo, hermano? Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de qué, hermano, de la misericordia. Habacuc sabía que tarde o temprano Dios aplicaría su justicia. Hermanos, tarde o temprano Dios aplicará su justicia en esta tierra. Debemos orar: acuérdate de tu misericordia, Señor. Por las palabras que leímos en este verso 2, hermano, capítulo 3, el profeta, es evidente que él estaba estremecido en todo su ser ante el tremendo, hermano, poder de Dios. Habacuc 3:16, vea lo que expresa aquí. Habacuc 3:16 dice: oí y se conmovieron, ¿qué? Mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. En otras palabras, el profeta está expresando que se va a mantener tranquilo esperando el día de la angustia. Tranquilo espero al pueblo que se levantará para invadirnos. Vea hasta dónde el Señor llevó el pensamiento y la actitud de Habacuc. Habacuc ya había oído las razones de Dios para disciplinar a Judá, por supuesto, y para destruir incluso a ese mismo pueblo babilonio que iba a usar. Esa revelación, hermano, había dejado anonadado y asombrado al profeta. Mira, hermano, los planes de Dios realmente sobrepasan nuestros pensamientos, ¿no es cierto? La actitud de Habacuc nos enseña algo muy importante, hermanos. Mientras las circunstancias que nos rodean son difíciles, tiempos difíciles, es un tiempo, hermano, para esperar confiadamente en Dios. El profeta lo hizo. Pero también es un tiempo, hermano, que debemos aprovechar para conocer más a Dios. Porque mientras más conozcamos a Dios, hermano, mejor vamos a poder afrontar los tiempos complicados que nos esperan. Nosotros como creyentes debemos enfrentar todo lo que venga de una manera confiada. ¿Confiada en quién? En el poder, en la bondad y en la soberanía de Dios. Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto ¿de dónde, hermanos? Del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas no sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice Habacuc: con todo, yo me alegraré. ¿En quién, hermanos? En Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice el verso 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y mis alturas me hacen andar. Concluimos, hermanos. Es obvio que cualquiera que hubiera presenciado el poder soberano de Dios habría quedado atónito, hermanos, por supuesto. Habacuc no fue la excepción. De alguna manera había pedido a Dios su ayuda y Él se la dio de una manera soberana, hermanos,
y de una manera poderosa. Habacuc nunca imaginó lo que Dios y cómo Dios lo haría. Y se lo reveló como lo leímos. Habacuc tenía confianza en que algún día, hermano, Dios avivaría sus actos portentosos, derramando su ira sobre Babilonia y su misericordia también derramada sobre su pueblo Judá. ¿Y qué creen, hermano? Así sucedió. Así sucedió. En su tiempo, el Dios soberano trajo juicio a Babilonia en manos de los medos y de los persas. Esta es una historia, hermanos. Lea, son 3 capítulos. Léalo en casa, repásenlo. Habacuc. Esta es una historia maravillosa, hermanos, del obrar de Dios. Es una historia de muchas, hermanos, que hay en la Biblia, en la palabra de Dios, acerca del control soberano que Dios tiene. Como creyentes, hermanos, estos ejemplos, el que hoy vimos en especial, debería bastarnos para recordar que aún en medio de la aflicción, del caos en el que hoy vivimos, hermanos, en nuestra sociedad, nuestro Dios es soberano y que todo lo que acontece en el universo, hermano, está bajo su control y bajo su gobierno. En medio de lo que estamos viviendo, el ejemplo de Habacuc nos da una lección muy importante. Esta enseñanza, hermanos, debe de llevarnos como creyentes a confiar en la sabiduría y el poder de Dios. Dios no espera, hermanos, que comprendamos todo lo que pasa. Dios no espera, hermanos, que entendamos a plenitud cómo Dios mueve el universo, cómo Dios mueve todos los acontecimientos. Dios no está en espera de que comprendamos todo sufrimiento, maldad, corrupción, injusticia. Pero lo que sí espera de nosotros como creyentes, en medio de un mundo caído, hermano, es que mostremos plena confianza en que al final de todo lo que estamos sufriendo, padeciendo y viviendo, al final de todo Dios obrará en justicia. Él espera que confiemos en ello, hermano, que al final Él dará a cada quien lo que merece y que a pesar de toda la maldad que hay en el mundo, hermano, confiemos en que Él cuidará de aquellos que tienen su plena confianza en Él. La manera en que un creyente se mantiene firme en medio de tanta maldad, de tanta injusticia, hermano, es por su esperanza y su confianza puesta en Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿En quién está su esperanza, hermano? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. ¿En quién está su esperanza? Dios sabe, hermano. Dios sabe, conoce su vida, conoce mi vida. Él sabe si verdaderamente su esperanza está en el Señor. Si verdaderamente su confianza está en Él. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el aliento. Gracias por la confrontación que hoy traes a nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos has traído en la vida de este profeta, del profeta Habacuc, Señor. Tú nos recuerdas que tú no eres un Dios indiferente, Señor, a pesar de todas las circunstancias que acontecen malignas, Señor, en el mundo y en nuestra sociedad. Gracias porque hoy nos recuerdas que tú no eres insensible, Señor, a todos los eventos, Señor, que
que en tu soberanía permites acontezcan hoy en nuestros días. Gracias, Señor, por recordarnos que el esperar en ti confiadamente trae un cambio en la percepción de lo que vivimos, Señor. Y nos hace entender que tú estás en absoluto control de todo, Padre. Gracias por recordarnos que solo tú eres nuestro ayudador y nuestra esperanza, Padre. Gracias, Dios. Y hoy, Señor, en tu bondad y en tu amor, te pedimos que si hubiese alguien que no tiene esta esperanza, Señor, que no tiene tu salvación, Señor, que no te tiene a ti en su vida, hoy te rogamos que la obra de tu Espíritu Santo a través del poder de tu palabra lleve a esas almas, Señor, a una vida nueva, Señor, mediante el arrepentimiento de sus pecados, Señor. La salvación es obra tuya, Padre. Ayuda, Señor, a tu iglesia. Ayuda a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanos, a cada familia aquí presente. Ayuda a nuestros hijos, Señor. Ayuda a nuestros ancianos, Señor, a los que no pudieron hoy estar aquí, Señor. A los que han caído en desánimo, en desaliento. Aún aquellos que han dado la espalda a ti, Señor. Que tarde o temprano te necesitarán, Padre. Ayuda a los que están enfermos, Señor. A los que están en los hospitales, por favor, Dios. Y trae aliento, Señor. Trae aliento y fortalece nuestra fe para que recordemos, Señor, en todo tiempo que nuestra esperanza, Padre, solo debe estar en ti. Que nuestra esperanza, Señor, solo puede estar puesta en ti, Señor. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.